Every puzzle has an answer. El 17 de mayo salió el episodio 33 del arco 9 de Re:Zero, el cual ha alborotado bastante al fandom. Diría yo en la misma magnitud que otros grandes momentos vistos en el anime, como el discurso de Subaru, la revelación de Ren, o el encuentro entre Subaru y el ente que le da su poder. En este video quiero hablar no solo de las revelaciones que se dieron, sino también de qué es lo que implica estas revelaciones en la escala general del mundo de Re:Zero. Porque no miento cuando digo que esto cambia muchas cosas que dábamos por hechas con respecto al pasado y futuro de la obra. Aclaro que explicaré punto por punto todo lo que se reveló de tal forma que pueda entenderlo un anime viewer, porque al final del día todo esto sigue siendo material de la novela, material que muy pocos leen. Así que si solo viste el anime, no te preocupes, te aseguro que aún así vas a entender este video. Bienvenidos a las revelaciones del episodio 33 del arco 9 de Re:Zero. En las novelas existe algo llamado capítulos nombrados, los cuales tienen de título el nombre de un personaje. Cada que pasa esto, eso quiere decir que el personaje nombrado tendrá un rol importante en el episodio. Por ejemplo, en el episodio nombrado de Liliana, vemos cómo es que ella crea las condiciones para vencer a Sirius. En el episodio nombrado de Priscilla, vemos cómo ella muere. Y en el episodio nombrado de Ron, vemos cómo es que derrota al Devarán. Menciono el nombre del capítulo porque el título de este episodio, Una niña llamada Petra, se parece mucho a los episodios nombrados. Y no es casualidad de que justamente en esta parte ella tenga un gran protagonismo. Pero, ¿qué fue lo que hizo Petra? Para ponerlo en términos simples, acaba de sacrificar algo muy importante y querido de su persona a fin de ayudar a Subaru. Verán, no sabemos exactamente lo que sacrificó, pero desde la segunda temporada se viene haciendo énfasis en que Petra tiene un gran talento para la magia, a la par de que ha estudiado para mejorar su nivel. Así que no sería extraño pensar que lo que sacrificó fue su incipiente talento mágico. No quiero entrar en detalles sobre por qué creo que sacrificó esto, porque sería explayarme mucho, pero si realmente ofreció eso a cambio, esto implicaría que a cambio de conseguir un gran poder en este preciso momento, Petra ya no será capaz de usar magia nunca más. Hay que tener en cuenta que en el pasado Roswaal ya hizo ese trato con el mismo ente con el que Petra anda coordinando, y en ese momento Roswaal sacrificó 4 hechizos de su arsenal. Si es que un mago poderoso como él tuvo que hacer el juramento de no volver a usar 4 hechizos poderosos, ya saben, a fin de concretarse las negociaciones, veo totalmente lógico que una niña ofrezca su brillante futuro como maga a fin de mínimamente comparar la oferta previa del marqués. Otra opción, aunque no soy tan fan, es la de que dicen que sacrificó sus recuerdos y amor por Subaru. Y dicen eso porque al final de la transacción ella declara sus sentimientos a Subaru una vez más. Pero personalmente no me gusta ni veo tan factible esa teoría. Pero igual les dejo el dato por si les interesa. Antes de pasar al siguiente punto, aclaro que puede que hayan otras opciones, pero según lo que yo sé de esta serie, solo puse las más relevantes. Pero sigamos. Otra cosa que se reveló fue el hecho de que hay 2 factores de la bruja adicionales que existen. No deberían hacerlo, pero son una excepción y no tienen relación con las autoridades del culto, ya que mientras las autoridades del culto parece que siempre existieron, las autoridades de la melancolía y la vanidad son factores que fueron creados. Específicamente fueron creados por alguien en el pasado para el héroe y la santa de esa época. Algo interesante que añadir acá es que la forma en cómo escriben la palabra héroe es en una forma nunca antes vista en la serie. Es decir, cuando nombraban como héroe a Subaru y Reinhardt siempre usaron una escritura distinta. Supongo que el autor quiere diferenciar el rol actual de héroe de Subaru y Reinhardt con el rol del héroe que existió hace 400 años, y eso lo demuestra en la escritura japonesa. En fin, el héroe de hace 4 siglos era Héctor, y la santa de esa época era Pandora. Y aunque los factores fueron hechos para ellos por alguna razón, aun cuando ellos eran compatibles con este pecado, aún así terminaron enloqueciendo. La persona que dice esto es Clint, alguien que nos confirma que tomó el factor del mismísimo Héctor. Y digo esto con total confianza porque tenemos constancia de que el mayordomo de Roswaal vive desde hace 400 años, es decir, es alguien de la época de Flugel. En realidad, por las novelas secundarias ya sabíamos que Clint era alguien especial. Sabíamos que guarda respeto a Chigla, sabíamos que al pelear ataca con un poder similar al de Héctor, y también sabíamos que es él quien ayuda a Roswaal con la transferencia de su alma. Ya saben, esa transferencia donde pasa un nuevo cuerpo. Pero volviendo al tema, de hecho el dato de que Héctor se volvió loco concuerda mucho con su actitud hasta ahora. Verán, Héctor siempre tuvo una actitud peculiar.
Y si bien sé que eso no es razón suficiente para encasillarlo como loco, el hecho de que cuando aparece en este flashback esté desnutrido puede ser explicado ahora con que fue producto de su demencia, la cual hizo que descuide su apariencia. Otra cosa interesante de Héctor es que él no es ningún brujo, de hecho fue solo un apodo dado por alguien, y según la novela era un apodo cariñoso. Pero algo pero mucho más interesante es que también se dice que la persona que le puso ese apodo fue su esposa, y hasta ahora la única persona que hemos visto que le llama de esa forma ha sido Echidna. No quiero decir que Echidna fue su esposa, pero si volvemos a ver los diálogos que tienen en este momento, como que muchas de las cosas que se dicen acá tienen sentido. Me gustaría poner el extracto del anime que narra todo esto, pero no puedo hacerlo por el copyright. Así que les citaré los diálogos más interesantes. En una parte de este flashback, Roswaal llama a Héctor por su apodo de brujo, a lo cual Héctor dice que odia que le llamen por ese nombre. Esto podría ser debido a que para ese punto de la historia ella se separó de su esposa, la persona que le puso el apodo, y por eso no le agrada. Más adelante Héctor dice que él no eligió terminar así, y Roswaal le recrimina diciendo que en realidad sí fue su elección. Si tomamos en cuenta de que Héctor era el héroe de esa época, parece plausible creer que si bien él no eligió terminar volviéndose loco, sí eligió absorber el gen, ya sea por su deber como héroe o simplemente por la responsabilidad del cargo. Y de eso viene su locura. Su conversación con Echidna siempre fue enigmática, ya que se hablaban como si fuesen viejos conocidos, pero aún así no había sentido a ciertos comentarios que hacían mucho énfasis en que en el pasado tuvieron que separarse, y encima Héctor le dice que antes la encontraba linda. Sin embargo, después de que el episodio de hoy dejara abierta la posibilidad de que fueran pareja, pues mágicamente esas conversaciones adquieren un nuevo significado, uno en el que sí tiene sentido. Sé que lo de Echidna siendo pareja de Héctor es extraño, pero se dice que los factores de Héctor y Pandora fueron hechos por alguien. Tenemos constancia de que Echidna fue la que creó las maldiciones del mundo de Re:Zero, y se sabe que las creó porque buscaba replicar autoridades. ¿Será que después de conseguir experiencia creando maldiciones pudo al fin crear las autoridades que tanto quiso? Ella siempre es descrita como alguien que creaba cosas. De hecho, el bastón de la tercera temporada que ataca al arzobispo de la Gula es obra suya. Y también hay más cosas del mundo de Re:Zero que son creación de ella, pero la gente de este mundo ya lo olvidó. Aclaro que no se ha confirmado que Echidna fue pareja de Héctor, pero simplemente la idea de que ella lo sea encaja mucho hasta ahora. Puede que alguien se pregunte por qué es que ni Beatriz ni Pac nunca comentaron algo sobre eso en el caso de ser cierto, y eso también, aunque no lo crean, tiene su respuesta. Primero que nada, cuando Echidna creó a Betty fue poco tiempo antes del flashback de la segunda temporada, pero para esa época Echidna ya llevaba algunas décadas con vida. Betty solo pudo disfrutar de su madre por un pequeño tiempo, y Pac fue creado un tiempo antes que la niña. Así que es totalmente factible que Echidna haya estado una temporada con Héctor y después de separarse de él, recién creó los espíritus. También la gente suele olvidar que en un punto de su pasado, Echidna formó parte del grupo de héroes que buscaban salvar el mundo hace 400 años. En ese grupo estaba Flugel, Satella y otras figuras importantes. Personalmente yo pienso que ella fue amiga de ellos un tiempo después de su relación con Héctor, y después de la amistad de este grupo de amigos, recién fue que creó el santuario, luego a Pac y luego a Betty, en ese orden. Como les digo, no es que sea seguro, simplemente es una opción que tiene algo de sentido hasta ahora. También he visto que algunos comentan que Clint es el hijo de Echidna y Héctor, y que por eso se parece al antiguo poseedor del gen, pero eso ya es algo más loco a mi parecer. Otro personaje del que se revelaron cosas es Pandora. Llama mucho la atención de que ella era la santa de su época. Hasta ahora no se ha hablado de un rol de santa en el lore de Re:Zero, o bueno, sí lo hay, pero la definición del rol que dieron una vez dista mucho de lo que crees que haría una santa. En el canon de la web novel se dice que el dragón antiguo Volcánica hizo el pacto con Lugúnica por medio de una santa, pero si mal no recuerdo, esto fue cambiado al pasarlo a la novela ligera, así que ya no tengo ni idea sobre cuál es el nuevo rol de una santa en Lugúnica. Aunque cuando revisaba información sobre esto comprobé que el rol de santa que yo decía recordar en realidad sí existe, pero tenía un término diferente llamado Dragon Maiden, que en español sería doncella del dragón. Así que ya ni yo sé cuál sería el rol de esta supuesta santa de hace 400 años. Lo interesante es que parece ser de que en verdad Pandora era una buena persona, pero fue corrompida por el gen, aunque llama la atención cómo es que Clint habla sobre ella. Dice que su factor está desaparecido, pero luego agrega que en realidad debe ser una excepción. No sabemos a qué se refiere con excepción después de decir que está desaparecida, pero si se me permite decir algo, yo pienso que en este momento Pandora debe de estar en una dimensión diferente, y es por eso que Clint no puede localizarla, y por eso habla de ella como desaparecida. Ya tenemos
constancia de dimensiones paralelas en Re:Zero. Por ejemplo, la biblioteca de Beatriz era una dimensión diferente. El corredor de las memorias, el cual es un sitio que aparecerá en la cuarta temporada, también era un lugar de las mismas características. Demonios, el lugar donde Betty encerró a mis hermanos también es una dimensión de ese tipo. Así que no es loco creer que Pandora esté en una zona parecida viendo todo lo que pasa afuera solo con sus palomas. Todos estos sitios que les acabo de mencionar tienen en común ser sitios en los que los efectos de las autoridades no llegan. Por ejemplo, cuando Gula devoró a Ren, Beatriz todavía podía recordarla, a pesar de que se supone que no debería hacerlo, pero perdió las memorias de la Maid cuando salió de este lugar. Y si asumimos que Pandora está en una dimensión parecida, eso explicaría por qué hasta ahora no ha sido encontrada. Para terminar, les comentaré algo que no tiene mucha relación con la trama general del episodio, pero tras ver cómo en un par de episodios pasados Aldebarán se llama a sí mismo como una estrella seguidora que una vez en el pasado intentó ser la estrella más brillante del firmamento pero falló, me da que pensar en ciertas teorías sobre su origen. Verán, cuando Aldebarán habla de su pasado, él suele expresarse de forma rara. Dice que, por ejemplo, desde su nacimiento se le fueron impuestos ciertas cosas como el amor por el pelo plateado, lo cual no tiene mucho sentido si lo vemos desde el punto de vista común de nuestro mundo. Es como que ese tipo de cosas nosotros las descubrimos gradualmente, pero que él diga que ese gusto fue impuesto en él desde su nacimiento, suena más a que en realidad es un clon, a quien se le impuso eso no desde que nació, sino desde que fue creado. Esta interpretación se refuerza con las revelaciones del arco 8, arco que muchos lamentablemente no leyeron. En este arco se dice cómo es que un recipiente fallido de Echidna se lamentaba que debido a la forma de su alma no podía emular todo el poder de la bruja de la codicia, pero tras ciertos sucesos que pasaron en ese arco, ella al fin pudo restaurar su alma a su forma original. De esta forma logró copiar no solo el poder de Echidna, sino que también su apariencia. Por eso, al final del arco 8, después de modificar su alma, también cambia su forma de niña y automáticamente adopta la apariencia de la bruja de la codicia. Pero lo más curioso es que ella, cuando ve a Aldebarán, se burla de él, porque dice que él y ella tienen objetivos similares, pero mientras que ella logró restaurar su ser y cumplir su objetivo, él no pudo hacerlo. Es por eso que Aldebarán se amarga en este punto de la historia, porque parece que le hacen recordar aquello en lo que falló. Mi punto es, si Sphinx, quien fue la villana del arco 8, tuvo que evolucionar su alma para ser como Echidna, creo que si Aldebarán llega a evolucionar, llegará a tener la apariencia y autoridad de Subaru. Y a su vez, si Subaru logra modificar su alma a través de la absorción de las autoridades, pienso que se convertiría en Flugel, el gran sabio del mundo de Re:Zero, del cual siempre se habla en las leyendas, y de quien Echidna dijo que Subaru era un candidato a convertirse en esa persona. Pero en fin, hay muchas otras teorías sueltas que comenté en el stream que hice con algunos seguidores, así que si tienes ganas de ver a gente hablando de teorías en general, te invito a ver el stream recomendado que estará en la esquina superior derecha en este momento. Quizá puedas ponerlo de fondo cuando te pones a jugar algún juego largo. Agradezco a los miembros del canal y sus de Twitch, ustedes son lo más cercano que tengo a un sueldo en este momento. Pero dime, ¿qué te parecieron estas revelaciones del último episodio?